Bueno, cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Angulo Vallecilla. Este es un video del grupo 34 para el curso Imagenología Especial, el cual vamos a hablar de medios de contraste y cuidados básicos de la enfermería. Les presento a mi compañero Carlos, la compañera Heidi y la compañera María. Compañero Carlos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Bram y ahí los dejo con la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Mesú. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Camila Valencia o María Valencia. Ok, bueno, ahora vamos a compartir la presentación del trabajo realizado. Un segundito. Me dicen cuando ya vean la pantalla, por favor. Me dicen cuando ya la vean, ¿listo? Ahí ya estoy compartiendo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Listo. Está cargando. ¿Listo ya? ¿Listo? Bueno. Yo no, pero Medios iniciemos. de contrastes. Ya, Una sustancia, ya. bueno, medios de contraste. Una sustancia química molecular compleja que desinfecta los vasos sanguíneos y los tejidos y aumenta su contraste a las estructuras adyacentes. Clasificación de medios de contraste. Tenemos positivos y negativos. En los positivos son más densos que el tejido, a veces el hueso. Se han observado como opacos a los rayos X. Se pueden dividir en dilisolubles e insolubles en agua. En eso está el sulfato de bario y el yodo. Los negativos son los que aumentan la absorción de rayos X y son más densos que los tejidos corporales, dando una imagen radiolúcida. En eso están el gas carbónico, el oxígeno, el helio y el protóxido de nitrógeno. Vía de administración de medios de contraste. Tenemos los endovenoso, oral, vaginal, rectal e intraarticular. Seguimos con la compañera Heidi. Si logras ver ahí la presentación, para que por favor. Sí. En este momento voy a hablarles sobre las dosis de medio de contraste para exámenes radiológicos, que podemos decir que es un pequeño bolo de contraste, un bolo test, que es para calcular el tiempo de la circulación, donde se inyectan 20 milímetros, comprobando el tiempo de llegada del medio de contraste en la aorta ascendente, y luego se inyectan 80 milímetros de medio de contraste, con un retraso calculado. Eso es para que el tiempo de llegada a la aorta de más de 5 minutos para el medio de contraste llegue a toda el área sistémica. También los tratamientos a reacciones adversas, que a las reacciones adversas sobre los medios de contraste es que el médico encargado, en este caso nosotros los técnicos en radiología o los radiólogos, deberá llevar un monitoreo de la reacción de aquel tratamiento. Por ende, se puede controlar a través de medicamentos. ¿Cuáles son esas reacciones? Serían reacciones leves, moderadas y graves, que entre las leves encontramos tos, congestión nasal, entre otras.
que en las moderadas encontramos cambios leves en la presión arterial o en el pulso, disnea, entre otras, y que en las graves podemos presentar como paro cardiorrespiratorio, convulsiones en el paciente o dificultad para respirar. También sobre las contraindicaciones para el uso de medio de contraste, que serían para personas con asma, broncoespasmos o atopias, personas con insuficiencia cardíaca, personas con daño renal, personas mayores de 60 y menores de 5 años y personas alérgicas a medicamentos o alimentos. Que un momentico. Que para el uso de contrastes yodados o endovasculares es la exposición severa previa a contrastes yodados intravenosos, que son alteraciones cardiovasculares que pueden poner en riesgo la vida y se derivan de hipotensión, hipoxia, edema laringeo y broncoespasmo severo, entre otros. También la extravasación de medios de contrastes y tratamientos, que es muy importante hablarlo, porque la extravasación de ICM se define como la fuga inadvertida de volúmenes variables de estas soluciones desde comportamiento intravascular hacia el tejido y los comportamientos de tejidos blandos adyacentes. Este fenómeno ocurre durante la infusión de MSI por una bomba mecánica y corresponde a la complejidad del procedimiento, aunque en este evento es muy raro porque puede ser grave dependiendo del tamaño del volumen y de la extravasación y las características del paciente afectado. Donde podemos decir que básicamente para la inyección no se recomienda retirar el catéter de inmediato para extraer un poco el exceso de agente extraviado y no lavar ni hacer presión en la vía, pues, en la vena. Y pues algo muy importante es el consentimiento informado para la administración de medio de contraste, que para nosotros es muy importante hacerlo conocer a nuestros pacientes porque es como un paz y salvo hacia nosotros, ¿no? Al aplicarlos, porque este consentimiento es de suma importancia a los procedimientos que ya a partir de él se da el conocimiento al paciente y a su familia en caso de ser menor de edad, del procedimiento que se le va a realizar. En este caso, pues obviamente aplicarle los medios de contraste que se le hará saber al paciente y pues qué medio de contraste y por qué vía se le va a administrar este. Y pues ya los dejo con el compañero. Compañero. Sigue María. ¿O María? Sigue María, yo. Bueno, mientras la compañera María, voy a hablar de las técnicas de asepsia. Es un conjunto de medidas que... ¿ya estás ahí, compañera? Aquí estoy. Ok. Para darle continuidad a lo que anteriormente dijeron mis compañeros, voy a hablar de la técnica de asepsia. Esta es una técnica que es utilizada por todo el personal de salud, ya que a la hora de realizar cualquier procedimiento tenemos que contar con una disminución de contaminación. Esta técnica se divide en varias facetas, que son uso de barreras físicas, en lavado quirúrgico de manos y uso de material esterilizado, ¿vale? Entonces, también encontramos pues que en esta técnica debemos antes de inyectarle cualquier medicamento a algún paciente, tenemos que tener todo el cuidado o el protocolo recomendado para que eso no nos vaya a ingerir ninguna infección o alguna otra consecuencia. También les vengo a hablar un poco sobre la venopunción, protocolo de venopunción. Ese procedimiento se utiliza la mayoría de las veces para exámenes de laboratorios, por ende se traspasa la barrera de protección piel para canalizar y una vena. Tenemos que preparar la piel a la hora que vamos a inyectar cualquier tipo de catéter
o cualquier tipo de jeringa en el paciente, ¿vale? ¿Continúas con los yelcos o sí? Siga, compañera, yo digo los quedados de enfermería. Listo. Entonces, vamos a encontrarnos con unos yelcos o unas agujas hipodérmicas, que los yelcos son lo que conocemos como catéter, que son utilizados para extraer sangre y suministrar medicamentos. Esos yelcos se dividen en varias partes. Tenemos, por ejemplo, catéter venoso periférico, también tenemos catéter venoso periférico de línea media y tenemos catéter venoso central, ¿vale? Nos encontramos que con el catéter venoso periférico se usa para suministrar medicamentos, líquidos, transfusiones sanguíneas, entre otros procedimientos. El catéter venoso periférico de línea media se utiliza en la mayoría de los casos en niños cuando necesitan medicamentos o líquidos intravenosos. Y los catéter venoso central se utiliza para suministrar medicamentos, nutrientes, líquidos o derivados de la sangre por tiempo de mucha duración, o sea, tiempo muy prolongado, ¿vale? También nos encontramos con el catéter, bueno, dando continuidad, el catéter venoso central se le introduce a pacientes que padecen una gran infección y se les debe suministrar medicamentos por varias semanas, o sea, un tiempo mucho más prolongado de lo anteriormente mencionado. También conocemos, por ejemplo, el protocolo para colocar la sonda vesical, que en los hombres es una sonda que se introduce por medio del pene, el cual se debe mantener elevado a unos 60 grados, y se va a introducir la sonda unos 15 a 20 centímetros, ya que tiene que llegar a la vejiga. Y en la mujer, la sonda se introduce obviamente por medio de la vagina y se deben separar los labios mayores como menores hasta lograr visualizar el meatro uterino, y se debe introducir la sonda de unos 5 a 7 centímetros hasta que fluya la orina. También, por ejemplo, tenemos los protocolos de enemas retales. Les voy a mencionar un poco. Para esta colocación de esta sonda, primeramente se debe ubicar la sonda para facilitar la introducción de esta por vía recta. Se debe levantar la nalga del paciente para analizar fijamente el ano y se debe introducir la sonda al ano de unos 5 a 10 centímetros. Listo, mi nombre es Carlos Brand. Voy a hablar de algunos cuidados de enfermería que se deben de tener a la hora de hacer la administración de algún medio de contraste. Entre los cuidados de enfermería se deben de seguir ciertos protocolos, como una lista de chequeo para comprobar que el paciente no presente alguna historia de alergia o antecedentes presentados en la administración de los medios de contraste. Se debe realizar, pues, previo chequeo de signos vitales. Posterior al chequeo de los signos vitales se debe realizar la venopunción, lo que habló mi compañera, ya teniendo certificada de un calibre grueso, por así decirlo, el cual nos puede aguantar la presión con la que se infunde el medio de contraste. Vamos a estar todo el tiempo pendiente de que no se presenten extravasaciones en la vena o en su defecto se presenten flebitis. Se debe vigilar todo el tiempo la monitorización de los signos vitales. Asimismo, se le debe estar preguntando al paciente cómo se siente durante la infusión del medio de contraste. Cabe resaltar que la administración del medio de contraste genera unas reacciones normales en el cuerpo, que la persona puede sentirse un poco caliente, por así decirlo, o sudorosa en su defecto. Posterior a la administración del medio de contraste, se le deben de dar unas recomendaciones al paciente, las cuales debe seguir en teoría al pie de la letra posterior a la toma del examen. Se le recomienda ingerir abundantes líquidos durante las siguientes 48 horas, a menos de que tenga alguna patología que no le permita ingerir líquidos. En caso tal de continuidad con medicamentos de base del paciente, el paciente debe informar a su médico familiar, médico tratante, el cual le indicará
la iniciación de los medicamentos, si pueden ser posterior a las 48 horas o antes de las mismas. Se le indicará al paciente que si presenta alguna reacción tardía al medio de contraste, posteriormente a ello, dirigirse al centro asistencial para ser tratado bajo supervisión médica. Pues eso ha sido todo por el momento. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, compañero. Hasta luego.